Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Marta Zornoza Madrid y voy a presentar la comunicación titulada Carmen de los Mártires, polémica urbanística de los años 70 en la ciudad de Granada. Bueno, en primer lugar vamos a empezar por contextualizar un poco lo que ocurrió, señalar que Granada es una ciudad al sur de España, que tiene una gran historia y entre toda esa historia nos ha dejado numerosos cármenes. Un carmen es una vivienda típicamente granadina y sus inicios están en la colina del Albaicín. Pero sí que es verdad que con el desarrollo urbanístico podemos encontrar cármenes también en el Realejo, como es el caso del Carmen de los Mártires. Eh, la segunda mitad del siglo XX en Granada estuvo marcada por ciertas polémicas urbanísticas, entre las que encontramos la que vamos a explicar hoy, y que en este caso fue el proyecto de construcción de un hotel de lujo en el Carmen de los Mártires, tras muchos años de intentar adquirir este espacio para el disfrute de la propia población granadina. Si continuamos con la metodología, bueno, lo primero que hay que decir es que hemos hecho una revisión bibliográfica, pero no nos referimos a artículos y publicaciones que también sobre este hecho, sino a artículos de periódico, noticias que se daban en aquel momento y que nos iban narrando cómo se vivían los hechos en la ciudad y entre la población. También hemos realizado una revisión de planos, croquis e imágenes, que aunque podría ser de archivos como el Archivo Provincial de Granada, es del Patronato de la Alhambra. Decir que nos situamos en la antropología histórica porque hemos trabajado documentos históricos sobre un hecho en vez de optar por los relatos orales sobre ello. Y por último, y que es muy importante señalar, toda la información que hemos encontrado tiene una gran carga ideológica porque tuvo una gran relevancia esta polémica en Granada y entre los granadinos, como veremos más adelante. Empezaremos por hacer una breve historia del Carmen de los Mártires, y aunque digo breve, es una larga historia porque el Carmen de los Mártires ha pasado por muchas manos. En primer lugar, fue en el siglo XI cuando se produce un desarrollo urbanístico, por lo que la ciudad se expande hacia zonas como el Realejo. Es en el barrio del Realejo donde encontramos el Carmen de los Mártires, concretamente en la colina del Mauro. Y no siempre ha tenido este nombre, sino que para los musulmanes era el campo de Jabul y para los cristianos el corral de los cautivos. Fue en este mismo lugar, en el actual Carmen, donde Boabdil partió para entregar las llaves de la ciudad de Granada tras la conquista de los cristianos. Y es en este mismo sitio donde la reina Isabel la Católica mandó la construcción de una ermita para honrar o dedicarla a los mártires. Y fue construida en virtud de los santos mártires. Será en el año 1526 cuando Carlos V lo ponga bajo el gobierno, administración y jurisdicción de la Real Capilla y que tomó posesión, perdonad, en 1531 y será en el año 1573 cuando pase a formar parte de la Orden Carmelitana. Sí, Orden Carmelitana. Y será la ermita de los Santos Mártires. Sin embargo, esta, esta ermita acabó con un abandono, una destrucción, que de hecho encontrábamos momias y todo, bueno, se encontraron momias y todo entre las paredes. Por último, esto todo fue 3 siglos más tarde, tras la exclaustración, claro. Cuando la adquirió, ya después de todo esto, don Carlos Calderón, que era un general carlista y granadino, que comenzaría a edificar un nuevo edificio y crearía los jardines que ya hoy en día sí que conocemos. Si continuamos, es en 1891 cuando la adquiere don Huberto Mersman de Smet, quien acabaría de construir el edificio y además construyó en los jardines un gran lago.
el Carmen de lo que hoy conocemos como el Carmen de los Mártires empezaría a tener animales. Y los primeros fueron regalados por Alfonso XIII. El solar volvería a cambiar de dueño otra vez en 1930, que pasaría a ser del duque del Infantado. Pero sí que es verdad que aquí hay que señalar que hasta 1938 no tendría la total propiedad, que fue cuando murió el anterior propietario, don Huberto. Después de esto, ya en propiedad del duque del Infantado, el actual Carmen de los Mártires se le concede la otorgación de jardín artístico en 1943, por lo que queda bajo tutela del Estado porque se convierte en un bien de interés cultural. Cambiamos de propietaria de nuevo con Sor Cristina de la Cruz Arteaga en 1947, que es la hija del anterior propietario. La idea que tenía Cristina de la Cruz Arteaga era construir un monasterio en este sitio, pero el hecho de que fuese un bien de interés cultural, un jardín histórico, hacía que el mantenimiento fuese muy costoso. Y sí que es verdad que empezaron a reflejarse las preocupaciones por este espacio en 1955 por parte del alcalde, quien luchó para que los granadinos y granadinas pudiesen disfrutar de este espacio. En 1956 se realiza un compromiso verbal sobre la compra de este espacio, porque la idea que tenía la administración pública era que este lugar formase parte del conjunto de la Alhambra. Para este compromiso verbal se dio una señal de 1 millón de pesetas que no salió de las arcas públicas, sino que salió del Banco de Crédito Local. Y sería un año más tarde, en agosto, cuando se formalizaría la escritura del préstamo realizado. 31 millones de pesetas, perdón, 13 millones de pesetas exactamente. Finalmente el Carmen no se compró, sino que se hizo lo que se llama una permutación, pero sí que es considerado por mucha gente que escribió los artículos, los libros de historia, como una expropiación. Porque finalmente lo que pasó es que Sor Cristina se quedó San Jerónimo y la administración pública se quedó el Carmen de los Mártires. Todo esto, bueno, fue respetado, es decir, este espacio fue respetado hasta la llegada del alcalde Pérez Serrabona y, bueno, y el gobernador civil don Alberto Leiva Rey, que esta época es definida por los medios como una época de irregularidades, infracciones por parte de ambos. Y bueno, ellos publicaron la idea de construir un hotel de lujo en el Carmen de los Mártires, pero si bien esta idea no era nueva, sino que en 1956 ya el anterior alcalde lo había pensado, pero en aquella época no existía un proyecto como aquí ya sí que lo estamos comentando. Bueno, seguimos con la polémica urbanística en el Carmen de los Mártires y lo primero es hablar de la situación de España en aquel entonces. Ya se salía del sopor de la guerra civil, por lo que bueno, había un mayor número de pernoctaciones y de hecho desde el delegado de turismo de la provincia de Granada se pedían los establecimientos, hostales, que mejorasen las condiciones debido al aumento del turismo. Como ya viene comentado, en la alcaldía se encontraba Pérez Serrabona y señalaba que quería realizar la construcción de un hotel de lujo en este espacio, y como aquí vemos a la derecha, este es el croquis del complejo hotelero que se pensaba construir en el Carmen de los Mártires. La construcción del proyecto
se concedió en 1974 a IFA Hotel Sociedad Anónima, que, bueno, que se hizo prácticamente, como se puede decir, a dedo, y la argumentación que se ofreció para justificar la construcción o la creación de un hotel de lujo en este espacio era que beneficiaría a los granadinos, porque daría un gran número de empleos y esto no haría que la población se tuviese que ir a otras localidades, otras ciudades de España. Es decir, lo que se buscaba por parte del ayuntamiento era una gestión desarrollista. Todo esto era bajo la premisa de respetar el Carmen y lo pongo en interrogantes porque el proyecto siguió adelante y pese a que hablábamos de un jardín histórico, un bien de interés cultural, lo que se hizo fue una gran tala de árboles y se movieron y escarbaron las tierras y crearon socavones en todo este jardín histórico. Todo esto desembocó en un gran número de protestas que no solamente eran ya por el Carmen de los Mártires, sino porque se habían producido otras talas como las de los plataneros en la actual Avenida de Constitución, eh, llamada antes la Avenida de Calvo Sotelo. Para 1976, toda esta tala, todo esto, ya había supuesto la destrucción parcial del bosque y total del palacete neoclásico que encontrábamos en el Carmen de los Mártires. Y señalar que se produjo una paralización de obras, quedándose el Carmen de los Mártires así por falta de liquidez de la empresa constructora, es decir, por IFA Hotel. Y esta paralización, como bueno, creo que se ha dado a entender, se produjo cuando todavía ni siquiera estaba cimentado el hotel. Pero a pesar de todo esto, el Ayuntamiento de Granada no rescindió el contrato con la empresa constructora. Si continuamos con la reapertura del Carmen, bueno, aquí tenemos en primer lugar una imagen de cómo quedó el Carmen tras la paralización de la obra. Y bueno, el Ayuntamiento granadino cambió de alcalde, en este caso ya era Antonio Morales Soubirón, que señaló en 1978 que se encargaría de restaurar el Carmen y que esta vez sí que sería para el uso y disfrute de la población granadina. Disculpad. Pero ni la recuperación de la fianza podría encargarse de lo que suponía el coste, al alto coste que suponía la reparación del Carmen. La fianza fue de 2.720.000 pesetas y bueno, se dedicó a bueno, que la empresa se dedicó a la destrucción del Carmen y año y medio después de la paralización de las obras, el Carmen todavía no había abierto, cuando la fecha de apertura inicial era en 1979. Concretamente en octubre, pero es verdad que los plazos no se cumplieron y sería ya el 19 de diciembre de 1986 con Jara Andreu en la alcaldía cuando el Carmen se volvería a abrir con la reconstrucción del edificio llevada a cabo por el arquitecto Ignacio Gárate. Bueno, esto fue al fin y al cabo una polémica urbanística que por suerte acabó en éxito porque nunca se llegó a construir el Hotel de los Mártires, pero dentro de este éxito hay que señalar el fracaso, no por parte del ayuntamiento, sino por parte de la sociedad granadina, que se me entienda, de perder ese bien de interés cultural tras llegar a la alcaldía Pérez Rabona y decidir bueno, hacer una gestión de expoliación, irregularidades, fraudes, etcétera. Pero finalmente, a día de hoy, la sociedad granadina, la población granadina, disfrutamos de este espacio y de su edificio neoclásico, de sus jardines. Y para concluir, señalar que, como hemos visto, el Carmen de los Mártires
tiene muchas historias en un corto periodo de tiempo, que aunque hablamos de siglos, ha habido muchas manos. Ha sido una ermita, se intentó que fuese un monasterio, se construyó un edificio neoclásico, unos jardines que al final acabaron siendo un jardín histórico y convirtiendo este Carmen en un bien de interés cultural, pero que pese a todo ello, eh, fue destrozado por la administración pública en su carrera por hacer irregularidades y beneficiarse ellos y ellas mismas, que la intervención urbana en este caso fue con una finalidad de lucro por parte de las personas responsables de la alcaldía, pese a toda la lucha que había existido para recuperar el Carmen. Esto no solamente fue menos años de disfrute de los granadinos de este espacio, sino que fue una pérdida de patrimonio y la gran tala de árboles de ese bosque fue una ruptura ambiental que actualmente es propiedad del ayuntamiento y de uso público, y que se trata de un parque municipal en la colina del Mauro, en el Realejo. Muchas gracias.